Buen día, muchísimas gracias por invitarnos y el gusto pues es nuestro tanto desde Galería Beta como desde Noche San Felipe. Maravilla, pues Daniela, un gusto. También quiero darle un saludo muy especial a Joana Morales. Joana fue nuestra anfitriona oficial en recorrido que incluyó galerías, que incluyó tejo, que incluyó un helado de wasabi y de ajíes, creo, en San Felipe. Joana, además, es la fundadora y directora de Open San Felipe. Actúa casi como alcaldesa de la localidad menor de San Felipe, anfitriona oficial y una activista de San Felipe. Joana, buenos días, ¿cómo estás? No te escuchamos. Bien, bien, muchísimas gracias. Gracias también por esta invitación. A ver, yo tengo esto encendido. Ya te estamos escuchando, Ahora, maravilloso. Buenos días, Joana. gracias por la invitación. Muchas gracias y saludos a todos los presentes. Qué maravilla. También saludamos a Alejandro Castaño. Alejandro es arquitecto, coleccionista de arte, también ha sido uno de los grandes impulsores del proceso de San Felipe. Alejandro, buenos días, te saludamos. Buenos días, ¿cómo están? Saludos a todos y qué buena invitación. Bueno, y ahora saludamos a Steven Guberek. Con Steven ya hemos compartido cámara en algunos de los live de conexiones, pero pues ahora el bigote es nueva incorporación. Buenos días. Sí, estamos intentando nuevos looks pandémicos. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Qué maravilla. Pues Steven además tiene su galería SGR en San Felipe y de hecho uno de los trozos del video de inicio fue grabado en la entrada de tu galería con esta pieza de fondo de Juan Uribe que ayer la mencionamos justamente en la instalación de este evento. Decíamos entonces que el caso de San Felipe, Joana, Daniela, Alejandro y Steven es un caso polifónico. Respuestas cortas porque queremos esto, digamos, más que un panel, que sea una conversación dinámica. ¿Cuál fue el inicio de su relación con San Felipe? ¿Quién fue el primero que les habló de San Felipe? ¿Por qué deciden llegar a San Felipe? ¿Qué pasaba cuando llegaron a San Felipe? Respuestas cortas. Steven, empecemos contigo que estás en cámara prioritaria en este momento. Bueno, yo me acerqué a San Felipe por mi relación con uno de los artistas que represento, que es Juan Uribe, que es quien hizo el mural del cual usted mencionaste. Él es parte de un proyecto que se llama KB, que pues fue uno de los, junto con Daniela y Sketch, y creo que fue el primer espacio no tradicional después de las primeras galerías que se establecieron. Y pues ellos me ayudaron a conseguir una casa que estaba al lado de KB. Evidentemente todos sabemos pues un poco de la historia de San Felipe y finalmente pues se remite a Alejandro, ¿no? Alejandro Castaño que pues fue un poco el precursor y el que se jaló a los primeros a este barrio. Maravilloso. Y con esa frase justamente quiero ahora escuchar la versión de los hechos de Alejandro, porque quizás Alejandro, y me gustaría que mis compañeros en cámara me ayuden a poner a Alejandro ahora en prioridad, pues ya lo dijo Steven, es pionero. Quizás la única persona que nos falta aquí, Alejandro, y no la tenemos es porque el uso horario donde ahora está viviendo sería imposible, que es el de justamente Adriana y José Roca. José Roca, reconocido galerista del país, que tuvieron un proyecto precioso, siguen teniéndolo llamado Flora, y ahora están viviendo en Australia. Pero Alejandro, ¿cuál es tu primer momento en San Felipe? ¿Quién te habló? ¿Qué pasó allí? ¿Qué sentiste cuando llegaste a San Felipe? Pues mira, la historia corta es desde que estaba estudiando arquitectura hace muchos años, siempre que vi todos estos distritos, digamos que en esa época no se llamaban distritos creativos, sino eran más como distritos de arte, que por citar algunos ejemplos puede ser Soho, Chelsea, mucho más adelante Wynwood en Miami. Siempre tuve ese sueño como de a lo mejor algún día poder hacerlo en Bogotá. Con el tiempo llega Arbo y pues obviamente de la mano de Arbo empiezan a pasar ciertas cosas en Bogotá. Y yo pienso que eso era como año 2009, que era el momento de buscar un sitio en Bogotá para tratar de construir un distrito de arte.
y empecé a buscar y me encontré San Felipe, porque me parecía que cumplía ciertos requisitos que si quieres más tarde hablamos de eso. Y bueno, y empecé a tratar de traer a la gente. Ahí pudimos adquirir un par de propiedades y partiendo de ahí empezamos a tratar de traer amigos coleccionistas, a galerías, a artistas. Y pues te tengo que confesar que al principio fue bastante complicado porque como que nadie se le quería medir el proyecto, pero bueno, ya con el tiempo, 5 años, bueno, como 2 o 3 años después aparece Daniela con Mauricio Gómez y Liz, que son las primeras 3 galerías que llegan a San Felipe, todas al lado de lo que conocemos como La Bodega, que es donde tengo yo hoy en día mi colección, que además después les cuento, el proyecto que hay ahora es volverlo a un museo abierto al público. Y después, bueno, después llegó José Roca con Flora, como unos 5 años después, y bueno, ahí empezaron a pasar cosas. Esa es un poquito la historia resumida. Qué bueno. Pues mira, nos das una noticia que nos exalta el ánimo, qué bueno, porque creo que de las cosas que en lo personal yo más disfruto de las versiones anuales de Arbo es la visita justamente a tu colección, así que qué maravilla saber que ahora darás paso pues a este museo y que pasarán otras cosas. Hablaste de Daniela y quisiera justamente ahora que escuchemos la versión de los hechos de Daniela, una de las habitantes originarias de esta nueva fase de San Felipe. Daniela, tu versión de los hechos. Pues efectivamente hace unos 8 o 9 años, conociendo a Alejandro como coleccionista, efectivamente yo antes representaba una galería argentina y como coleccionista obviamente uno genera conexiones maravillosas y cuando Alejo empieza un poco con esta idea de San Felipe, pues surge la opción de, bueno, crear una nueva galería, en este caso pues crear Galería Beta, y qué mejor lugar para hacerlo que San Felipe. San Felipe tenía un componente en aquel momento que sigue teniendo y es la centralidad. Normalmente, digamos, Bogotá es una ciudad sumamente grande y llegar a ciertos lugares se vuelve sumamente tedioso y San Felipe está en el centro de todo, queda cerca de la zona G, queda cerca de Chapinero, queda cerca de como main points de la ciudad y adicionalmente pues esta idea un poco de Alejo de unir fuerzas, que eso es un tema que ya seguiremos hablando con todo este tema de lo creativo, el distrito creativo, pero el unir fuerzas en San Felipe era un tema clave. Y originalmente pues estábamos todos en la misma cuadra, efectivamente estaba la bodega, estaba la Galería 1200 de Mauricio Gómez, Sketch de Liz Caballero, y al llegar yo, pues un poco esta cuadra toma muchísima fuerza y sin darnos cuenta, después de 7 años, ahora estamos hablando de más de 20 espacios culturales, más de 30 espacios de entretenimiento y gastronomía. Fue un tema como totalmente vertiginoso. Ese primer inicio fue como un poco complejo, pero ya después se volvió totalmente como incontrolable de alguna manera. Daniela, es que además eso es una cosa muy poderosa y la digo evidentemente con mucho cuidado para el resto del país, que aquí están algunos presentes presencialmente y muchos están conectados, y es que en San Felipe, solo en el barrio de San Felipe hay más galerías de arte que en el resto quizás de ciudades de Colombia. Eso es muy significativo. Si uno junta literalmente y cuenta galerías en Barranquilla, más galerías en Cali, más galerías en Medellín, no llegamos a igualar el número de galerías de arte que hay solo en San Felipe. Quisiera ahora escuchar la versión de los hechos de Joana. Cuéntanos. Bueno, lo mío es muy distinto a la razón por la que Alejandro, Steven o Daniela llegaron al barrio. Yo soy productora de teatro, mi pareja es artista plástico y estábamos buscando un lugar donde pudiéramos cada uno desde su rincón hacer la labor que hacen. Y habíamos escuchado de este distrito creativo que se estaba gestando y que estaba además quedaba cerca del lugar donde trabajábamos. Y van a disculpar los sonidos que se escuchen de fondo, pero es que estamos justo ahí, es como hay las casas, las galerías están tan cercanas, todo el mundo está en montaje, porque la próxima semana tenemos muchísima actividad, entonces van a escuchar de fondo ese sonido. Cierro paréntesis, total es que tenemos ya 7 años en el barrio. Al principio, cuando llegué, confieso que sí tenía esta inquietud más bien como de hacer
Open Studios, como las referencias de los que había visitado en San Francisco, que siempre me parecía maravilloso. Y en ese proceso como de conocer estos estudios, me di cuenta de la cantidad de galerías y como esas otras pequeñas o grandes industrias creativas que también hacían parte de este clúster, que incluso después de mucho tiempo es que realmente estaba conociendo. Y así fue como en el 2018 decidimos hacer ese primer Open Studio, donde igual están involucradas galerías y otros espacios del barrio, y a la edición siguiente ya fue este festival que hacemos, que ha venido creciendo y generando un dinamismo muy especial en el barrio, que es Open San Felipe. Y esa es mi historia, así llegué, por eso te digo, era como muy ingenuo, muy desconociendo mucho lo que estaba pasando, pero ha sido una grata sorpresa, te puedo decir que, y lo acabamos de vivir, y somos todos testigos, ¿no? Incluso Steven, que en este periodo de la pandemia, bueno, cerró el espacio que tenía, pero sin dejar de estar en este tiempo en San Felipe, en los que son nuestros circuitos, abre esta soberbia galería que ahora es su centro, acá mismo en San Felipe, y así muchísimos espacios se han mantenido con mucha fuerza. Eso habla justamente como de un lugar que de manera genuina se va orquestando para ofrecer una agenda importante dentro de la capital. Sin duda, pura polifonía. De hecho, qué bueno que lo recuerdas. La próxima semana estaremos justamente en Bogotá aprovechando la dinámica tan, digamos, potente que tendrá la ciudad. Tú misma estás pues con un evento importante la próxima semana, así que agradecemos mucho pues que estés con nosotros. Quisiera justamente enlazar esta primera pregunta que les hacíamos sobre cómo llegaron al barrio con una propuesta que nos hacías tú, Alejandro, en tu comentario. Entonces, sí, ponemos a Alejandro de manera amplia, y es, ¿qué encontrabas en otros distritos de arte o creativos y culturales en el mundo que te generaba ilusión que sucediese en Bogotá? Y hoy, cuando comparas eso que tú veías en el mundo con lo que sientes que está pasando en San Felipe, ¿qué elementos importantes sientes que ya han ido siendo fértiles, que han ido creciendo de manera virtuosa, bonita, con potencial en San Felipe? Alejandro. Pues mire, yo creo que cuando entraba, y digamos que los que más visité o los que más tuve posibilidades de tener cerca en esa época era Soho y Chelsea. Cuando entraba uno de esos espacios, como que toda esa diversidad incluso desde la calle se sentía, de los grafitis, se sentía la gente, los artistas trabajando en la calle, no solo incluso de artes plásticas, sino ya veía uno gente de teatro, veía uno gente de todo tipo de expresiones, y sentía uno que llegaba como a un sitio mágico, ¿no? Eran como una serie de elementos que te transportaban inmediatamente a un imaginario distinto, ¿no? Y pues a mí eso me parecía increíble. Yo empecé a coleccionar arte desde muy joven, y todo ese tema creativo, después de estudiar arquitectura, y bueno, todo ese tema creativo siempre ha sido como el motor de mi trabajo y de mi hobby principal, obviamente, que es el arte. Luego, pues para mí eso era llegar como a Disneylandia, ¿no? Digamos que ver las galerías, ver los artistas, ver las esculturas, ver todo eso, siempre me llamó mucho la atención. Y ese era el sueño que desde esa época, tal vez desde el colegio, tuve cuando empecé a estudiar arquitectura, sobre todo, y empecé a entender un poco más la ciudad, de por qué no pensar en hacerlo en Bogotá. Y pues a través de muchos años de estar viendo, trabajando y viajando, sobre todo a las ferias, donde también encontraba otro elemento que fue definitivo para el tema de pensar en San Felipe, y es que llegábamos a las ferias de otras ciudades como Sao Paulo o México, el DF, y para poder visitar los talleres de los artistas, para poder visitar las galerías, nos tomaba demasiado tiempo, de tal forma que no alcanzábamos ni siquiera a ver sino un pedacito de lo que quisiéramos ver. Entonces, al poder tener todo junto, pues obviamente facilitaría o facilitaba toda esa, digamos que, posibilidad de, además de promover los artistas jóvenes, que también ha sido otra de mis grandes pasiones, y poderles mostrar a la gente que llega por muy pocos días lo que más se pueda, digamos, la mayor cantidad de galerías, la mayor cantidad de talleres de artistas,
y la mayor cantidad de cosas, ¿no? Para que tengan contacto y se puedan llevar de Bogotá o de Colombia una buena impresión. Yo un poquito, y por eso es que la ubicación de San Felipe fue clave. Cuando me puse a mirar el mapa de Bogotá, a ver dónde sería el sitio ideal, encontré San Felipe por su ubicación, que además en esa época teníamos la Tara de la Caracas. Aquí, para la gente que no entiende un poco de lo que estoy hablando, es un eje que siempre se pensó que debajo de la Caracas no era bueno y arriba de la Caracas sí era bueno. Entonces, ese eje mental tenía todo el mundo, que cuando empecé a tratar de promover a San Felipe, todo el mundo me decía, uy, no, si es abajo de la Caracas, yo como que no me le mido, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, eso es un poquito en cortas palabras, Lea, lo que, lo que pasó. Qué bueno. De hecho, Alejandro, lo han logrado en estos circuitos, digamos, por ejemplo, que organiza Arbo, poder pasar una buena mañana en San Felipe. Está el Instituto de Visión, está Flora, de la que ya hablábamos, está tu espacio, que además, pues si la memoria no me falla, usualmente es jueves en la mañana que se hace la visita a tu sitio y siempre pues es tan especial. Es muy estimulante lo que está sucediendo en materia gastronómica también en San Felipe y empieza pues a darse como ese ejercicio de lo ecosistémico. Y justamente ya que hablabas de la Caracas, yo quisiera ahorita que escuchemos a Steven, que creo que quedó una cuadrita abajo justamente de la Caracas en su nueva ubicación. Y quiero, Steven, que nos cuentes, tú como galerista, ¿qué encontrabas en esos distritos de arte en el mundo que también visitas y qué sientes que está pasando en San Felipe, que te parece potente, rescatable, que te estimula, que sigue siendo un motivo para el que en esta nueva apertura, en esta nueva sede que abras, sigas apostando por estar lo más cerca posible a San Felipe? Pues Alejandro mencionó la barrera invisible de la Caracas y yo ahora me estoy enfrentando a la barrera invisible de la 24, porque pues la Caracas ya se venció. Definitivamente esas barreras sí existen y es un reto transgredirlas, pero pues me imagino que es parte del proceso natural como de expansión o de, ¿no? Igual el distrito creativo de San Felipe está contemplado hasta la carrera 30, si no estoy mal, pero sí, yo soy la primera galería que se sale del barrio como tal, ¿no? Me siento casi tan pionero como Alejandro, pero, pero sí, yo creo que son procesos que se dan por diferentes razones en diferentes lugares. Creo que cada distrito de arte, en los grandes ejemplos que tenemos de los Winwoods y los Chelseas y los Sojos y los Kreuzbergs y todo, cada uno responde a condiciones diferentes. Sin embargo, tienen como este tema en común y es que son procesos de gentrificación generados por el arte y por la cultura, ¿no? Normalmente lo que termina sucediendo un tiempo después en muchos de estos barrios es que se vuelven muy costosos inclusive para los mismos artistas. Cosa que creo que no ha sucedido como tal en San Felipe. Se ha logrado, pues en parte yo creo que también por la pandemia y por muchas cosas, como que ese proceso especulativo tan fuerte que sucede en otros distritos creativos no ha sucedido de la misma forma en San Felipe. En San Felipe los artistas todavía pueden estar y todavía pueden pagar sus arriendos y bueno, vamos a ver si este reto de transgredir esa nueva barrera va a funcionar. Esperemos que sí. Yo creo que igual estos circuitos que, ¿no? Noche San Felipe, Open San Felipe, el de Artbo, todo eso va a ayudar a como generar este nuevo mapa del distrito, ¿no?
Es una versión expandida del distrito. Tocaba ya un tema claramente, Steven, que abordaremos en un momentito, que es el de la gentrificación y otros asuntos. Ahora estoy como intentando entrar soft y cuidadosa y es las cosas interesantes que estamos encontrando en San Felipe, pero sin duda que luego de que terminemos esta ronda, sí que quiero que hablemos de gobernanza polifónica, quiero que hablemos de institucionalidad, pero sigamos aquí escuchando ahora a Daniela. Daniela, ¿qué encuentras hoy en San Felipe que te estimula? ¿Qué son las cosas, digamos, que te siguen dando aliento para que Galería Beta y Noches de San Felipe se siga haciendo allí? Pues mira, hay un tema sumamente interesante. Ahorita Steven hablaba como del mapa, digamos. Ese mapa ha crecido un montón en la medida en que han pasado los años, como comentaba. Cuando se crea Noche San Felipe hace ya, 2016, éramos literalmente 5 espacios en el momento en el que se crea. Originalmente, nosotros formábamos parte de un circuito que era Noche de Galerías. Y Noche de Galerías, digamos, formaba parte de lo que es todo el norte de Bogotá. Pero en algún momento empezó a pasar este tema y es la gente se empezaba o a acercar a San Felipe y dejaba de ir al norte o viceversa. Ahí es donde nace un poco Noche San Felipe. Y lo que hemos visto, lo que me está pasando a mí en particular, obviamente como Galería Beta, yo tengo un enfoque muy fuerte en arte urbano y se está generando eso ahorita en San Felipe y yo creo que eso es clave para cualquier clase de distrito creativo. Si no hay arte en las calles, digamos, el tema de que esté todo a puerta cerrada se vuelve muy difícil para cierto target, cierto público que no necesariamente está acostumbrado a entrar a las galerías, a ir a los museos, digamos, a una cantidad de experiencias. Y ahí es donde en este momento pues se ha vuelto súper lindo para Beta, para Noche San Felipe, y creo que me atrevo incluso que para decir que para Open San Felipe, porque es este tema de llevar el arte a la calle. Y el llevar el arte a la calle hace que todo cambie un montón. El público se amplía, la experiencia es totalmente diferente y pues hemos ido poco a poco generando unos murales muy maravillosos dentro del barrio que han permitido también que ciertos lugares que como por ejemplo ahora Steven, están un poco en la periferia del mismo barrio, pues se conecten a través de estos mismos murales. El hecho de que yo vaya de Galería Beta a donde Steven, en el camino me voy encontrando con estas piezas y eso se vuelve súper lindo también para el visitante. Arte en la calle. De hecho, en la visita pasada, Daniela, justamente Joana nos hizo un recorrido y nos lo mostró. Pudimos visitar tu espacio que tenías ese día, pues un opening que, valga el paréntesis, qué buena exposición en alianza con Bogotá Art. Felicitaciones. Y quisiera justo ahora escucharte a ti, Joana. ¿Qué cosas, digamos, ahora que te entregan la posta, que lo mencionaba Daniela con el caso de Noche San Felipe, tú desde Open San Felipe, ¿qué cosas sientes que están pasando estimulantes, que te ilusionan en este camino en San Felipe? Todo. Te vale como respuesta. Honestamente, en este momento, a lo que hacía referencia hace un rato, el valor, el coraje de una comunidad que decidió tener resistencia en este tránsito de la pandemia, ¿vale? Y que se ha mantenido, no solamente solo se ha mantenido, ha generado contenido y sigue generando contenido para ofrecerle no solamente a bogotanos, sino también, pues, obvio, a los extranjeros y a los visitantes. Esa fuerza, ese sonar, haciendo referencia a tu punto de partida, es cada uno tocando sin que necesariamente se toquen los mismos instrumentos, pero al final haciendo un sonido gentil, armonioso y que finalmente llama la atención para que la gente venga y reconozca el ADN de San Felipe, que se vuelvan voceros de esto que está sucediendo. Desmitificar este prejuicio que había de cruzar la Caracas, ver a la gente de manera espontánea, porque no solo se trata de los proyectos que hacemos de Noche de San Felipe, Open San Felipe, sino que la gente
nosotros utilizamos ese canal realmente para que la gente conozca lo que hay acá en los 365 días del año, ¿vale? Para que la gente de manera espontánea pueda venir y seguir consumiendo lo que se da acá. Estos espacios conexos, que insisto, son los restaurantes, que la gastronomía cada vez se vuelve mucho más extensa, y eso hace que obviamente gente que no tiene la costumbre de acceder a estas galerías o a estos estudios puedan venir por un interés y terminen recorriendo este universo que se está creando y que se está gestando. Para mí es obviamente de muchísimo estímulo ver cómo se trabaja es como un tejido, ¿sabes? Donde la gente, tengo que hacer referencia a Daniela junto a Juan Mantilla, que es otra galería que también tiene como digamos que el concepto o la matriz de arte urbano, juntaron fuerzas, ¿vale? En un proyecto que detona un dinamismo importantísimo en toda una calle, hablando de arte urbano, invitando a artistas que no necesariamente son del barrio, porque pues para que esto sea cada vez más interesante necesitamos escuchar otras voces, necesitamos otros colores y otras formas. Entonces, esa invitación también a que vengan otros artistas, otros actores, ¿vale? Porque, o en el caso particular de Open San Felipe, nuestra intención es que la oferta sea mucho más plural, es decir, en un Open San Felipe te puedes conseguir música en vivo, pueden haber unos DJs, pues como te contaba el otro día, había un edificio que estaba en plena construcción y dijimos, ¿por qué no improvisar esto y montar ahí un grupo de jazz que la gente se encuentre con esto? Que son esas formas que no son cotidianas. Y que yo tuve la suerte que al margen de la historia que se cuenta ahora de Venezuela, pues yo tuve la oportunidad de crecer en un lugar donde entrar al museo era sencillo, había un día gratis, podías entrar en el Teresa Carreño, que es un espacio gigantesco, al lado está el Ateneo de Caracas, y bajar y ver a estos artistas, te lo digo, me da escalofrío porque obviamente me trae unas memorias que me emocionan mucho, pero ver a los artistas que se estaban preparando con sus vestuarios y sus maquillajes para la ópera. Entonces, como yo vengo de ese lugar, para mí, obviamente como extranjera, es una manera de honrar este lugar que vivo y que me emociona y poder ofrecer. Vamos de a poco porque no es sencillo, pero lo vamos intentando. Qué bueno, me gusta porque este panel ha traído como bonus un viaje al Caracas de Joana. Ahora, esta polifonía de momento va sonando muy bien, pero el enfoque de este encuentro profesional y qué maravilla esta cámara. Sí, gracias compañeros de la Casa Estudio, les digo en broma, porque así nos vemos todos. El enfoque de este encuentro profesional, y por eso no es un evento público, es un encuentro de pares, es lo bueno, lo malo y lo feo, como en aquella película de décadas pasadas. Ahora quiero que hablemos de lo que quizás no resuena tan bien, donde de pronto la orquesta se nos raya un poco. ¿Qué inquieta hoy en el caso de San Felipe? ¿Qué les preocupa? Voy a lanzar temas simplemente pues para agitar un poco la conversación. Este es un esfuerzo donde quizás no hay una institucionalidad gubernamental como en otros de los 12 distritos creativos y culturales de Bogotá, porque son nada más y nada menos que 12 donde sí está una institucionalidad muy volcada. ¿Será que eso hace falta en San Felipe? ¿Será que cuando uno quiere hablar con San Felipe, pues lo que hace es esto, un panel polifónico, porque no está el director o directora de la corporación del distrito de San Felipe? ¿Será que ese modelo de gobernanza hace falta? ¿Será que la gestión de recursos se hace más difícil en un escenario polifónico que en un escenario, digamos, donde hay unas vocerías más claras? Veíamos, por ejemplo, en la reciente visita hace un par de semanas que ya empiezan a darse proyectos inmobiliarios, pues como en este tonillo hippie chic, chapineresco, ¿qué le irá a pasar a San Felipe? Bueno, señores, empiezo por Steven. También, ¿qué nos ha dejado la pandemia? Lo bueno, lo malo y lo feo. Ojalá lo malo y lo feo. ¿Qué preocupa en San Felipe? Steven, a ti. Evidentemente, lo que tú mencionas es súper latente sobre todo en el tema de arte en Colombia, la presencia institucional y la presencia gubernamental ha sido históricamente
pues por no decir nula, muy poco perceptible y poco impactante. Pues somos un gremio que hasta hace muy poquito nos supimos agremiar, y todavía no estamos viendo los resultados tan directos ¿no? Por ejemplo, la Asociación de Galerías, que si bien existía hace muchos años, tomó vida durante la pandemia. Y ahorita pues es un tema activo, pero sí, todavía no estamos viendo como los resultados directos de eso. Sí es muy difícil, o sea, nos sentimos muy solos en ese sentido. Es muy difícil encontrar formas de supervivencia más allá de las que uno puede lograr por uno mismo. La misma legislación y la misma legislación del país impide que haya un verdadero coleccionismo corporativo, entonces el acercamiento a las empresas tampoco es fácil, ¿no? Como de decir, bueno, pues si lo público no está, pues por lo menos lo público permite que haya inversión privada, pero no hay ninguna legislación tributaria que incentive la inversión en arte, como en muchos otros países. Entonces sí, es un reto, pero no es un reto solo para el distrito creativo. Yo creo que pues, los retos del distrito creativo los hemos asumido muy bien, y Daniela y Joana han estado ahí como en la punta de la lanza, generando esa comunidad que es muy difícil de lograr, yo creo, porque hay que lidiar con todo tipo de personalidades y egos y intereses y bueno, pero sí, creo que como sociedad y como país falta muchísimo apoyo institucional y gubernamental para el tema específico de las artes en la cultura, creería yo. Está claro entonces que el destino del ecosistema de las artes plásticas y visuales de Colombia incide de manera directa en el destino de San Felipe. Qué bueno además que mencionaste ese tema de los egos, porque sí, a veces es más el ecosistema que el ecosistema. Daniela, ya te lanzó al agua Steven como una de las animadoras de la comunidad. Lo malo y lo feo, ya hablamos de lo bueno antes. ¿Qué te inquieta de San Felipe? ¿Dónde, digamos, ves fisurillas, luces o falta de luces, opacidades que te inquietan de cara a este sueño? Pues un poco como plantea Steven, a nivel gubernamental, a nivel institucional, no hay necesariamente como un apoyo permanente. Obviamente hay apoyo en ciertas circunstancias. Yo sé, por ejemplo, que digamos, para ciertos eventos de Open San Felipe ha habido apoyo de alcaldía, etcétera, pero digamos, se vuelve un apoyo que uno tiene que estar como buscando un poquito, como casi que rogando ese apoyo. ¿Y qué pasa? Todo este tema y los presentes somos evidencia de eso. Es un tema totalmente privado. Cuando Alejo empieza con esta idea, pues surge como un tema privado. La adquisición de ciertos bienes surge como un tema privado. El hecho de nosotros montar las diferentes galerías es totalmente privado. ¿A dónde voy un poco con este tema como tan reiterativo? Que todos estos presupuestos surgen de algún modo de cada uno de nosotros, incluso los esfuerzos, y lo tengo muy claro también en el caso de Open, a nivel de crear comunidad, a nivel de generar estos recorridos, de generar estos circuitos, incluso el solo hecho de poder generar un mapa, que es algo que parece sumamente simple, pero no lo es. Todos estos son esfuerzos privados y a mí un poco sí el susto que me genera es hasta qué punto lo privado puede sostener todo este asunto. Porque sin el apoyo gubernamental, sin el apoyo institucional, pues qué tanto puede durar. Incluso pensando a nivel de seguridad, a nivel de iluminación, a nivel de una cantidad de cosas que obviamente dentro de lo privado no podemos abarcar.
Clarísimo. Ustedes son un ejemplo poderoso. En el año pasado, Daniela, que hicimos la primera versión de este encuentro, tuvimos 200 líderes y tenemos distintos modelos de gobernanza. La gran conclusión es que ninguno de esos modelos es perfecto. Tuvimos un caso que podría ser inspirador para ustedes, que es el de el Poblenou. Nos ha acompañado Claudia Costa y es un modelo asociativo, donde justamente la asociación del Poblenou es la que pues tiene un ejercicio de liderazgo con el Ayuntamiento de Barcelona, la que gestiona los recursos, son las membresías, digamos, de los socios de la asociación los que pues hacen posible los eventos, etcétera, y puede ser, digamos, un camino interesante y de hecho el Poblano pues hará parte ya de lo que es el paso siguiente de este evento, que es la plataforma de distritos creativos y culturales de Europa América con una agenda amplia, como vieron ustedes en el video previo. Alejandro, lo malo y lo feo. Pues mira, yo te digo, esa es una pregunta que creo que me demoraría contestando varios días. Lo primero que diría, Pues si tenemos café, hágale. lo primero que diría es que nos falta mucho todavía. Digamos que si bien se ha recorrido ya un buen camino, falta muchísimo y por otro lado estamos en un punto en que somos pero no somos, que si quieres después ahondamos un poquito en ese tema, pero quisiera empezar hablando de qué era San Felipe cuando llegué, porque yo pienso que a veces cuando uno quiere ver lo malo, se le olvida que había, ¿no? Un poquito pensando en cómo las ciudades van creciendo y con ese crecimiento de las ciudades, a veces mucha gente se cuestiona y dice, oiga, pero ¿cómo así que si era un barrio tan tranquilo y ahora llega de repente una galería que hace una inauguración de noche y entonces genera un poquito de ruido? Y digamos que eso es el crecimiento de las ciudades, van trayendo cosas que eventualmente en la ciudad ideal o en el pueblo medieval uno quisiera no tener, y es que de repente aparezca, por ejemplo, un edificio de vivienda. La vivienda, por ejemplo, es fundamental en un caso de estos porque es la que le genera vida nocturna, la que genera movimiento de noche. Cuando yo llegué a San Felipe a las 5:30 de la tarde no pasaba un zancudo. De hecho, no había absolutamente nada. San Felipe era un barrio que su tendencia natural lo dirigía en una caída vertiginosa a volverse un barrio de talleres. Mejor dicho, ya venía empezando el tema de los talleres, sobre todo automotrices, entrando desde el 80, venía entrando por la 74, por la 76 y por la 72 y por la 24 y la Caracas. Digamos que estábamos rodeados y su destino natural iba a ser seguir, digamos, repitiendo un poquito el modelo que lo es de la 72 hacia el sur o de la 24 hacia el occidente. Pero estaba tan mal que la gente que vivía ahí, obviamente no puedo generalizar, pero te hablo de un gran porcentaje de las personas que vivían ahí, eran familias que sus hijos ya se han desplazado a otros sectores de la ciudad y ellos se querían, obviamente, por razones obvias, ir cerca a sus familias, pero nadie les compraba las casas, o sea, duraban años con los avisos de se vende y nadie ni siquiera los llamaba. Y el ejemplo, que además lo cuento rápidamente para no alargarme mucho, cuando logré comprar la bodega, yo pasé un día, pues estaba buscando un sitio además para albergar la colección, que era como el sitio que pensaba que iba a ser como el punto de partida de esta idea, y el único que vi así como de un tamaño un poquito más grande que una casa, tenía un aviso de se vende. Para no echarte el cuento largo, duré llamando a ese teléfono que había en la fachada de esta casa durante 8 meses y nadie me contestaba. Después, cuando finalmente un buen día cambiaron el letrero y pregunté qué había pasado, me decían, no, es que pusimos el letrero y como por tanto tiempo nadie llamó, hasta se nos estaba olvidando que existía esa propiedad y la persona que contestaba ya había cambiado de teléfono, etcétera. Nadie estaba interesado en ese barrio. Entonces, ahora, pues obviamente todo el mundo dice, pero ¿cómo así? Pero ustedes llegaron a hacer unas modificaciones y de repente las casas que costaban X hoy en día cuestan Y y son una desgracia. Entonces, digamos que hay un poco de situaciones que a mí a veces me da un poco de risa cuando oigo, porque digo, bueno, siempre para todo va a existir pero bueno, digamos que no me quiero alargar en ese tema y sí quisiera hablar en uno que me parece el más importante y es que todos estos esfuerzos que está haciendo cada uno de los integrantes hoy en día del barrio,
pues son esfuerzos, como decía Daniela, muy grandes, y estamos en ese punto en que, si bien es el sitio probablemente en porcentaje por área con más galerías y del país, la pregunta es si las galerías sí están vendiendo. La pregunta es que si la gente sí está comprando. La pregunta es, o no la pregunta, casi que la petición es, necesitamos que la gente realmente vaya a San Felipe y ojalá vaya y ojalá compre una obra de arte, ojalá se siente a almorzar en un restaurante, ojalá o sea, le dé un dinamismo, porque estamos en un ejercicio que se puede volver muy bonito teóricamente, pero a la hora de verlo prácticamente, yo sí estoy muy preocupado de sentir que la gente que está en San Felipe está sobreviviendo como, ahí sí como decían, a capa y espada, pero no están realmente en un momento fácil. Obviamente entendemos la pandemia, lo que acabamos de pasar, etcétera, pero no tenemos, y siento yo que todavía no está ese dinamismo de la gente, que todavía sigue teniendo la barrera de Caracas, todavía sigue teniendo no solo digamos que la parte espacial, sino también la parte del arte. Y es, desafortunadamente estamos en un país en donde la cultura o la compra de arte o el coleccionismo es muy bajito, es tristemente casi igual a cero. Entonces, digamos que lo malo para mí en este momento, para no alargarme más, es, o la petición es, necesitamos que la gente vaya a San Felipe y que vaya a gastar, porque si no las galerías van a tener que cerrar y se va a quedar San Felipe en un buen intento de un proyecto que hubiera podido ser chévere. Somos y no somos. Bueno, pues está claro entonces, Alejandro, que son destinos indisolubles el del ecosistema de las artes plásticas y visuales y el de San Felipe. Quiero cerrar esta ronda contigo, Joana, y luego les voy a hacer una pregunta a la que les voy a pedir que sea respuesta tipo tweet para cerrar. Joana, lo malo y lo feo. No te oímos. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Es que tenía que apagarlo porque te juro que están montando cuadros y eso suena muy fuerte. Pero bueno, para mí lo malo, lo feo, tiene que ver es con que lamentablemente es mi percepción. Siempre es complejo siendo extranjero hacer este tipo de comentarios y no sonar antipático. Pero mi percepción es que Colombia como capital es un lugar donde se consume muy poca arte, donde la gente no tiene acceso al arte, donde no es cotidiano vivir ni consumir arte. Entonces, ni el viejo público y al nuevo público hay que convencerlo de que sean parte de esto. Es justamente eso lo que va a generar que haya contención en este tipo de distritos y la cantidad de distritos que se están distribuyendo por el país. Entendiendo además que Colombia es un lugar, lo decía justo anoche que tenía una entrevista, tú levantas una piedra y consigues gente talentosa, porque gente muy briosa, gente muy diligente, ¿sabes? Entonces, yo entre lo bueno y lo malo también siento muchísimo optimismo y me hago responsable de reconocer dónde están las fallas y digo, bueno, voy a seguir insistiendo por este festival, ¿vale? Que lo que permite es que se vivan las artes de una manera mucho más cercana. El evento que se hace de Noche de San Felipe, de igual manera, es un evento que si bien está concentrado en las galerías, son eventos de entrada libre, lo que permite que para las personas puedan ver, que puedan conectarse, siguen siendo reconocidas las artes, sobre todo las artes plásticas, como un mundo de nicho, un mundo al que es muy difícil entrar o pertenecer. Entonces, bueno, ese puente que se tiende viene con la pretensión, obviamente, de alguna manera lograr desconstruir esa realidad del público que no consume y no entiende y posiblemente no le interesa el arte. Por otro lado, yo digamos que a lo largo de este tiempo he hecho una gestión de la mano de las instituciones que finalmente comienzan a tener interés en esto que está pasando una vez que en el 15 de diciembre del año pasado se decreta San Felipe formalmente ya por distrito como un distrito creativo.
Entonces, bueno, se están haciendo gestiones con el Instituto Distrital de Turismo para que se cree una voz mucho más contundente de lo que está pasando acá, llamar la atención de los extranjeros. Ayer estaba haciendo un recorrido grandísimo con gente de la alcaldía, porque el barrio per se tiene unas dificultades tremendísimas que tienen que ver con iluminación, y eso encadena el tema de inseguridad, que además se ha agudizado mucho en la capital. Es decir, claro que hay muchísimas dificultades, pero esto está creciendo, esto está en un proceso de construirse, ¿vale? Hasta ahora suena retórica, pero claramente han sido instrumentos privados, dineros privados los que han hecho que puedan mantenerse los sueños de cada uno de manera individual y, por supuesto, lo que se logran articular y tejer. De modo que eso bueno, que eso malo, está de mano de cada uno también, ¿sabes? Seguir poniendo nuestro sello, porque nos podríamos acomodar a esperar a que las instituciones, que además debería ser así, son las instituciones, los medios de comunicación. Un medio de comunicación hace cuestionamiento de ese público que está afuera, que se queda sentado en casa y que no hace nada. Abre tu micrófono y cuéntale a la gente que está en estos espacios para ustedes, que los pueden vivir, que el espacio público puede ser transitado de una manera diferente. Entonces, digamos que estamos haciendo, por otro lado también, yo soy muy optimista, no nada que hacer, entonces se siguen haciendo las labores para que obviamente esto tenga un crecimiento con muchísimo más impacto. Total, yo confieso que decía al principio que mi rol es de agitador y por eso pues hacía las preguntas correspondientes de lo bueno, lo malo y lo feo, pero desde el fondo de mi corazón les confieso que yo me siento muy cómoda en San Felipe, hace tiempo lo vengo siguiendo, me parece un proceso además como auténtico que viene de abajo hacia arriba, yo creo mucho en esos mecanismos porque finalmente son capaces de blindarse más fácilmente de los cambios de gobierno, etcétera. Con lo cual jugaba de agitadora, pero soy fan de lo que ustedes están haciendo. Para cerrar entonces, porque pues tenemos que seguir la agenda y ya nos está esperando el consejero de Cultura del País Vasco, quisiera que en modo tweet muy corto nos cuenten cuál es el reto siguiente que tienen ustedes en relación a San Felipe para seguir consolidando esta polifonía. Daniela, tu tweet. Pues ahí hablo como Galería Beta y Noche San Felipe, pero un poco como Galería Beta creo que el reto está en más arte urbano en la calle. Es clave y creo que es clave incluso que esas intervenciones urbanas vengan no solamente de lo nacional, sino también de lo internacional y con eso, pues obviamente, llevar el distrito a un tema mucho más amplio, no solo Colombia, no solo Medellín, no solo, digamos, quiero decir, no solo las ciudades aledañas, sino a nivel latinoamericano y mundial en general. Maravilloso, más arte urbano en las calles. Joana, tu tweet, reto que viene. Mi reto más inmediato es Open San Felipe. Aprovecho esta ventana para invitarlos a todos que vengan la próxima semana a recorrer las calles de San Felipe. Estamos en el marco de esta semana de ferias de arte, está la Feria del Millón. De hecho, estamos tratando de tener unos autobuses que vayan a este lugar, desde acá, desde San Felipe, que vayan a la Feria del Millón y que desde allá vengan hasta acá. Hay galerías que son parte de Arbo, que están dentro de San Felipe. Entonces, yo creo mucho en los tejidos, yo creo mucho en que lo democrático realmente tiene que tener muchas voces, tiene que tener muchísimos matices. Es solo trabajar, ¿vale? No es fácil, vamos que no es fácil, pero por ahora tenemos el compromiso, por ahora se escuchan estas voces que suenan duras, esto que suena, estos instrumentos que suenan de manera diferente, pero que al final hacen una armonía que realmente yo siento que va a tener cada vez, como dice Daniela, muchísimo más impacto a nivel internacional. Esto es Made in Colombia, esto es Made in San Felipe y nos corresponde seguir construyéndolo. Ay, me encanta, Made in San Felipe. Steven, reto siguiente en relación a SGR, tu galería y a San Felipe. Pues el reto inmediato es posicionar el nuevo espacio y darlo a conocer, pero yo creo que el reto
siempre para mí ha sido impulsar y generar nuevo coleccionismo en el país a través del programa de la galería y de esta comunidad que se está generando acá en el barrio. Conquistar la 24. Alejandro, tu reto. Pues mira, te hablaría de 3 así, y obviamente me faltarían algunos, pero tal vez el primero sería que cuando alguien entra a San Felipe, solo por entrar a San Felipe logre sentir lo que sentíamos todos cuando entrábamos a estos sitios mágicos, en que realmente uno decía, oiga, entré a un sitio especial. Ese sería uno. 2, que logremos salir de ese círculo vicioso de que la gente, por ejemplo, me llama y me dice, oiga, hoy sábado voy a San Felipe, ¿qué está abierto? Y pues no sabemos qué está abierto porque las galerías también se aburren de abrir y que nadie vaya. Entonces estamos en un círculo ahí cerrado en que no va suficiente gente, pero entonces las galerías no saben si abren. Entonces digamos que ahí tenemos un círculo. Y el tercero sería invitar, ojalá, que lleguen más sitios de gastronomía, que lleguen más emprendedores para poderle dar un poquito más de tracción al barrio. Maravilla. Pues Daniela, Johanna, Alejandro, Steven, ahora me pongo de frente. Gracias a los 4. A mí esta polifonía me gusta mucho, le creo a estas dinámicas que vienen de abajo hacia arriba. Gracias a ustedes.